Aquí estamos, como siempre, con perspectivas. Nuestros entrevistados de hoy son el intendente municipal Francisco Rato y la profesora Gabriela Leighton, de la Universidad de Morón. ¿Qué estamos viviendo? Los mártires palotinos, doloroso recuerdo imborrable. En el marco de la plazoleta que los recuerda, se realizó este domingo un homenaje a los mártires palotinos, padres Alfredo Kelly, Alfredo Liden, Pedro Dufau y seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, en un nuevo aniversario de aquella atroz madrugada del 4 de julio de 1976. A 47 años se cumplió el programa previsto con el responso y ofrendas florales en la tumba de Emilio Barletti, el sábado en el cementerio, y el domingo, tras la misa de 11 en San Patricio, se congregaron en la plazoleta familiares, amigos y vecinos. A continuación de las ofrendas florales siguió la palabra de Fray Jorge Scampini, amigo de la infancia de Emilio y de su hermano Gastón, y testigo de los hechos con su testimonio. Recordó los dolorosos momentos vividos junto a otros vecinos de esa época, entre ellos yo mismo, y tuvimos que sufrir ese golpe que duele siempre. El domingo 9 de julio, acto oficial del Día de la Independencia que se realizará a las 10 de la mañana en el mástil del Bicentenario, Cervoni y Boulevard Héroes de Malvinas. Organiza la municipalidad junto al Jardín de Infantes Dr. Teodoro Domínguez y la Escuela Primaria número 5 Hipólito Yrigoyen. Importante inauguración. El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, inauguró en San Andrés de Giles la primera planta de producción de aceite de soja verde producido en América, elaborado 100% con energía solar, sin generación de residuos y sin usos de solventes, de la pyme Rumará. El candidato a intendente de Areco por ese mismo espacio, Agustín Casares, participó del acto y celebró que esta medida genera valor agregado, industrialización de la ruralidad y arraigo, que es por lo que venimos trabajando. Dijo, junto a Paco y el movimiento Arraigo desde hace tanto tiempo, la inversión para esta planta contó con el financiamiento del Banco de Desarrollo Argentino y el programa CREAR, y permitirá a la empresa generar nuevos empleos y exportar por primera vez. En el acto en San Andrés de Giles estuvieron presentes también los secretarios de Industria, José Ignacio de Mendiguren, de Energía, Flavia Rollón, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan José Bailo. Más de 60 estudiantes de la UNSADA de diferentes carreras y procedentes de distintas localidades de la región recibieron sus diplomas en el acto de colación que se realizó este miércoles 27 de julio en la localidad de San Antonio de Areco. Este grupo de estudiantes que se graduaron proceden de 15 localidades de la región. Las cooperativas de Villalía, CEOP, Cooperativa Pen Control, Cooperativa 27 de Octubre y Cooperativa Agropecuaria realizaron el sábado 1 de julio en Villalía la charla en conmemoración del 101 aniversario del Día Internacional de las Cooperativas a cargo del licenciado Eduardo Fontella bajo el lema Desarrollo Sostenible, con el objetivo de brindar información sobre el aporte y contribución de las cooperativas al desarrollo regional. Otro tema, durante la mañana del viernes pasado se realizó una nueva toma de firmas para que familias de Areco pueden finalmente acceder a las escrituras de sus viviendas. El ambiente habitualmente austero del Salón Guerrico no pudo ocultar la alegría de los vecinos que en muchas ocasiones esperan desde hace décadas contar con la documentación de su casa. La toma de firmas se enmarcó en el programa Mi Escritura, Mi Casa, impulsado por el gobierno de la provincia a principios del 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. El intendente ingeniero Francisco Rato junto a Celina Pérez Adamo visitaron la planta de Toyota en la localidad vecina de Zárate. El encuentro tuvo como objetivo generar vínculos con una empresa tan importante como es Toyota para toda la Argentina y especialmente para nuestra región, donde muchos arequeros forman parte de los 8.000 empleados con los que cuenta la planta. En el playón en construcción del área crítica del hospital se rindió cuentas este martes de lo recaudado con el guiso hecho por miembros de la Asociación Cooperadora del Área Crítica del Hospital. El inmenso trabajo realizado rindió un importante resultado que ascendió a más de 2.500.000 pesos
que serán de gran ayuda para el avance de esta obra absolutamente prioritaria para Areco. Vamos adelante con el programa. Muchas gracias, estoy con el intendente ingeniero Francisco Rato. Le estoy agradeciendo mucho que haya aceptado venir. Vamos rumbo a las elecciones del 13 de agosto. 13 de agosto, recién lo chequeábamos fuera de cámara porque no estábamos seguros. Bueno, sí. Y vas por la reelección. Voy por la reelección, voy con un grupo en parte renovado y en parte que sigue, que ya está trabajando con nosotros. Y bueno, nada más lindo que disfrutar de la democracia y someterse a la consideración, ¿no? Sí. de la población, así que bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Con muchas ganas, como siempre. Ahí veo que tenés la lista armada. Sí, ajá. Concejales: Miguel Amadeo, Mariana Caracoche, Yamil Barañuc. Perfecto. Viviana Brachi, Juan Ignacio Bruno, Soledad Subiela, Marcelo Bajurley. Concejales suplentes: Griselda Elena Sandoval, Maximiliano Lucero, Betiana Holman, Leonardo Hein. Consejeros escolares titulares: Ruth Sils, Nicolás de Renzo, Daniela Ciafardini. Los suplentes: Daniel Sitanich, Patricia Sarabando, Oscar Márquez. Bueno. Esa es la lista, perfecto. Bueno, y te van a competir Caxán. Sí, Leo Caxán y Agustín Casares. Sí, son los otros dos candidatos. Y Agustín Casares. Muy bien. Acá estamos, esperando que largue la campaña. En un ratito más tenés un acto, como siempre requerido. No, igual, bueno, vos viste que el otro día me encontraste en el patio de la MUNI y me dijiste cuándo lo hacemos, cuando quieras, y enseguida estamos. La verdad que yo vengo con mucho gusto siempre que vos me lo pidas. Así que sí. Estuvimos el otro día en la entrega de escrituras. También. Sí. Que vino un escribano. El escribano general de la Escribanía General de Gobierno, ¿no? Sí, es un trabajo que se hace desde la asesoría letrada del municipio junto con la provincia. Y a todas luces es algo espectacular porque es la escritura de la gente que muchas veces el vecino está esperando durante muchos años. Y bueno, es una alegría y una satisfacción poder hacerlo, ¿no? En ese caso se firmaron 36 títulos. Que ya van a venir. Estamos esperando 80 de una tanda anterior, que ya venga la escritura física, digamos, ¿no? Primero se firman los papeles, digamos, los protocolos, y un tiempo después la escribanía nos trae las escrituras directamente. Así que... Esto fue en el Salón Guerrico. En el Salón Guerrico creo que fue el jueves pasado, si no me equivoco. Como bien se dijo allí, como dijiste vos mismo, para la gente es una alegría saber que tiene su propiedad registrada donde corresponde. Claro, nadie discute que las casas son de ellos, o sea, eso está clarísimo, pero hay que pensar que lo que resguarda el valor de una propiedad, sobre todo el valor para la familia, es una escritura. Entonces, nos ocupa mucho hacer ese tema. Porque, bueno, muchos barrios que se han hecho no tienen los papeles en orden, o sea, han pasado los gobiernos y han quedado cosas sin hacer. No importa, hay que hacerlo igual y hay que ir solucionando todas esas cuestiones. Hemos entregado muchas, la verdad que es una alegría enorme. Y bueno, y en el caso donde no se pueda entregar escrituras, porque hay barrios que no están, por ejemplo, subdivididos, hemos empezado a hacer todo ese proceso, o sea que más adelante seguramente lo van a poder tener esos vecinos, así que se queden tranquilos porque vamos a ir cumpliendo con todos. Sí, incluso hay algunas posibilidades nuevas de acceder a propiedades en el pueblo, ¿no? Sí, tenemos, obviamente se está construyendo un Procrear de 90 viviendas más o menos. Y también nosotros... Allá en la misma zona... Exacto, del otro lado de la vía, junto a Barrio Prado, digamos, ¿no? Y también en breve nosotros aprobamos un par de loteos para
público-privados, es decir, con intervención municipal, para disponer de lotes a la venta. Eso en el transcurso de estos, siempre dependemos un poco de las aprobaciones de provincia, pero estamos convencidos de que en 2 o 3 meses más van a salir varios lotes a la venta municipales, ¿no? Siempre eso es con un fin social, por supuesto, es decir, es a pagar en muchas cuotas, ¿no? Para que la gente pueda, porque si vos, en el caso de una casa, que se entrega a una casa, la persona, el grupo familiar deja de alquilar y pasa a vivir a esa casa y puede pagar, por ejemplo, una cuota más alta o un anticipo. Cuando es un terreno no, porque no es inmediato que la familia se va a ir a vivir ahí. Tienen que pasar por un proceso de construcción. Entonces nosotros hemos decidido que cuando es así, cuando es un terreno y no una casa, no cobramos anticipo. Es decir, porque cuesta mucho reunir el 30% del valor del lote y tampoco es inmediato que la familia se va a vivir. Entonces lo hacemos en cuotas bajas y muchas. O sea que la gente pueda abonarlo con comodidad y pensar en comprar materiales y todo eso, que bueno, es muy costoso, ¿no? Es como una facilidad que hemos propuesto. Y esos recursos para dar esas facilidades son del presupuesto. En realidad son tierra que se han hecho prescripciones administrativas, es decir, cuando no hay herederos. También, como te decía, hay un privado que puso un lote de tierra en Villalía para lotearlo y venderlo, entonces nosotros le vamos a poner los servicios y a cambio de los servicios el propietario se queda con una fracción de la tierra. ¿En Villalía eran 3 casas? 20 lotes. 20. Entonces quedan una parte para el privado y una parte para el municipio. Y el municipio los vende, ¿no? O sea, lo que aporta al municipio son los servicios. Entonces, en ese sentido... Esos recursos van a ese mismo fin. Claro, exactamente. Poder completar los servicios en el barrio, exactamente. Esa es la idea, digamos, eso es cómo se financia esa obra. Otras novedades importantes que tenemos es que a la mejora en la ruta 8 sí, se suman ahora las mejoras en la 41. En la 41. Muy importante. Todo el vecino que circule por la 41 en el tramo Areco-Giles puede ver que la obra empezó del lado de Giles y del lado de Areco también en la parte del puente de la 41, ¿no? Donde ahí se hace un puente aliviador muy, muy ancho, como para que, viste que siempre en las crecidas se dice que el puente de la 41 frena el agua, que es parcialmente, digamos, si bien no es un impedimento total, sí es mejor que el agua circule, ¿no? Sí. Entonces ahí se está construyendo un puente aliviador muy muy ancho de unos 70 metros de luz que se suma a todo lo del puente. Es decir, que tendríamos garantizada la salida del agua frente a una crecida. Eso es muy importante. El otro gran tema es el río, sus aguas contaminadas por un lado. Y por otro lado, asegurar que cuando vengan, que dicen que van a venir más cerca de la primavera, las lluvias, podamos contar con... Por otra parte, también creo que se sigue con la tramitación de hacer las expropiaciones que hagan falta para tener un dique o una represa río arriba. Sí, si bien ahora la obra más importante es río abajo y está buena que esa obra continúe, porque las cuencas hídricas siempre se manejan desde abajo hacia arriba. Hubo una reunión del Comité de Cuenca hace poco Sí, días. por suerte. Nosotros convocamos al Comité de Cuenca. Esta vez fuimos escuchados porque la vez anterior no habíamos tenido respuesta de parte de la provincia. Esta vez accedieron. Estuvieron presentes los municipios que concurren. Estuvieron presentes la mayoría de los municipios, no estuvo presente Carmen de Areco, lo que es una lástima porque... Es el principal y claro, directo nuestro. Deberían haber estado. Se lo dije a su intendente, le dije que no entendíamos por qué no habían estado, porque ellos generan una acción directa cuando hacen un canal o cuando hacen cualquier cosa, todo viene para acá. El Comité de Cuenca no es solo para tratar la inundación, sino como vos hablabas de contaminación. Carmen de Areco tiene un frigorífico que vierte sus aguas al río Areco y eso también nos importa. Vos fíjate que cuando falta el agua, como en el caso de la sequía,
El año pasado tuvimos el verano tuvimos el efecto de las cianobacterias por poca precipitación y por alta temperatura. Ahora tenemos el peligro de una inundación, o sea que el río siempre nos trae sus cosas, ¿no? Pero bueno, que el Comité de Cuenca se haya reactivado es algo importante para todos. Esta reactivación significa mantenerse en contacto virtual Sí. y eventualmente, cuando sea necesario, contacto Presencial, físico. sí. La realidad es que bueno, hay muchos temas para tratar. Se armó la mesa técnica, es decir, las personas que van a integrarla de cada municipio con respecto a lo que es el área de defensa civil, gestión de riesgo, obras públicas, porque bueno, muchísimas veces hay que llegar a algunos consensos y hablar con provincia para que se direccionen de tal o cual manera las cosas. En general hay muy buena predisposición. Nosotros, si bien somos los más afectados por el río, eso nos da un poco de libertad para decidir algunas cuestiones y contamos con el apoyo de los municipios. O sea que en ese sentido han demostrado empatía, como se dice ahora. Tantas cosas. Bueno, la usada siempre es noticia. La UNSADA siempre es noticia. La semana pasada entregamos unos cuantos diplomas. 68, creo. Sí, En las 60 y algo. distintas. Yo me pierdo, porque ya como son cada 2 o 3 veces por año, el número no importa. Lo que importa es que son muchos y que es una casa que está creciendo mucho. Nosotros trabajamos mucho y muy bien con ellos. Yo soy profesor de la UNSADA desde el minuto cero. Sí. Me acuerdo de los años más difíciles de la UNSADA, cuando nos clausuraban todos los lugares a donde íbamos a dar clases. Pero bueno, esos tiempos por suerte quedaron atrás. Yo me acuerdo que en un mismo año di clase en ARPA, en INTA y en la Biblioteca Moreno. Me acuerdo de esos Porque lugares, estaba ahí siguiéndonos. nos corrían de todos lados. Pero bueno, evidentemente... Estos graduados proceden de 15 localidades de la región. De 15 localidades. La universidad se regionalizó. Gracias al despliegue territorial de la USADA, que sumó a sus sedes de San Antonio de Areco y Varadero extensiones áulicas, ¿no?, en Lincoln, Bragado, Junín, Capitán Sarmiento, San Nicolás, entre otras, a las que asistieron estudiantes de San Antonio de Areco, Recife, Bragado, Campana, Junín, Lincoln, Pergamino, Pilar, Salto, San Andrés de Giles, San Miguel, San Nicolás, Capitán Sarmiento y Villa Constitución en Santa Fe. Importantísimo. Cuánto incide en facilitar en todos esos lugares y cuánto también significa gente capacitada trabajando. Sí, lógico. La USADA tiene una gran dirección, que es gente que está formada en la docencia y en la investigación en universidades de primer nivel. A veces eso no se entiende. Tenemos un Pata Fernández, entre otros. Pata Fernández, un genio. A veces es difícil, por eso yo me remitía al comienzo. La universidad no es un partido político, la universidad es una universidad libre, pensante, hay mucha diversidad de ideas. Y como que le costó un poco nacer, pero fíjate lo que es ahora, fíjate lo que nos hubiéramos perdido. Terrible. Y cada vez está agregando nuevas posibilidades. Nuevas carreras. Nuevas carreras. Así que, sí, es un orgullo pertenecer a una casa de estudios tan joven pero tan fuerte, ¿no?, con tanto desarrollo. Más bien, es un lujo. No sé cuántas universidades habrá en la provincia y en el país, no tengo una idea clara, pero... Universidades nacionales, casi 40 hay. Casi 40. Es un número. Argentina tiene muy buena educación. Estamos hablando de educación gratuita. Claro. Tremendo. Para todo el que quiera. En las universidades públicas no se pregunta de dónde viene el alumno. Simplemente viene el alumno y punto. La verdad que Argentina es un país sumamente avanzada en ese sentido.
Yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, soy egresado 100% del sistema público, desde el jardín hasta la universidad, en grado y posgrado. Soy docente de 2 universidades nacionales, o sea que a mí no me vengan con ningún cuento de las universidades, de cómo son ni nada, porque muchos de los que hablan o que a veces no entienden las universidades nunca pisaron una universidad pública, no saben lo que es. ¿Dónde te recibiste vos de ingeniero? Universidad de Buenos Aires, Facultad de ¿En la UBA? Agronomía. En la UBA. También gratuita. Sí, yo fui al Jardín 901, que en ese momento le decíamos el 1, porque era el primer jardín. Después a la Escuela 1, al Colegio Nacional y a la Universidad de Buenos Aires en grado y posgrado. Hace pocos días se celebró o se conmemoró el aniversario del fallecimiento de Tito Domínguez, Sí. que fue realmente un gran impulsor de la educación de San Antonio de Areco. Y hoy tenemos 12 instituciones en el sistema educativo municipal. Es una maravilla. Sí. Eso, Y aparte de haber dotado al municipio de elementos básicos de infraestructura como son los edificios que dejó, ¿no? cuando vos hablás en otros municipios de la educación pública de San Antonio de Areco, la gente mucho no lo entiende y no lo conoce, no sabe, ¿no? Y les resulta hasta extraño que un municipio tenga colegios. Y bueno, pero ese es un consenso que la sociedad arequera tomó hace muchos años. Desde los jardines de infantes, ¿Mm? ahora hasta la universidad. Sí, Señor. todo. Pero lo que es estrictamente municipal son 12. Y no hay muy pocos municipios que tienen lo que tenemos nosotros. Realmente muy pocos. Estamos también teniendo un efectivo dispositivo de seguridad con las policías combinadas de provincia y San Antonio de Areco. Sí, por suerte se trabaja bien. O sea, la policía nuestra trabaja en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y la Secretaría de Seguridad tiene la parte de tránsito, defensa civil, la gestión de riesgo. Entonces, en ese sentido, hay un buen trabajo conjunto, que no es fácil que se dé. A veces no sucede, a veces hay muchas diferencias. No es este el caso. Por suerte, Areco sigue siendo una plaza tranquila y esperemos que siga siendo así, ¿no? Hay que invertir, hay que trabajar. Ahora estamos con una obra importante en la comisaría que está muy deteriorada. La comisaría, viste que es un edificio importantísimo, es un edificio grande, pero que carece de mantenimiento hace como 50 años. Entonces está muy venido abajo. Bueno, estamos mejorando todo eso porque hace a la comodidad de las personas que trabajan, ¿no? Que tener baños dignos, dormitorios dignos, oficinas dignas. Bueno, se trata de eso. Hoy en un rato más se está, con tu presencia, supongo, inaugurando o se está dando cuentas, rindiendo cuentas de lo recaudado para hacer importantes mejoras en el hospital. Sí, ahora En el vamos a ir playón, a... ¿no? Claro, en donde va a ser la obra misma, ahí se va a hacer el anuncio de lo recaudado con la peña que se hizo el domingo, que estuvo muy linda. Creo que te vi a la pasada, había mucha gente, pero vos estabas por ahí, me parece. Bueno, que se hizo un locro, guiso de lentejas, choripanes, tortas fritas. La verdad que estuvo mucha música y mucha gente bailando, como siempre. Viste que en Areco la gente baila mucho folclore. Así que pasamos un domingo lindísimo. Pese a que estaba gris, no hacía frío. Estaba como hoy, no hacía frío. Y la gente la pasó bien. De paso colaboró. Sí, sí. También ha habido adquisición de material para las necesidades de arreglo de calles, ¿no? Sí. Ahora estamos
trabajando permanentemente en las calles, que es un déficit que tenemos que superar porque hay mucha calle de tierra que hay que arreglarla. Que están en muy mal estado. Sí, cuando nosotros comenzamos la gestión era un completo desastre. No había habido un plan de bacheo en años. Nosotros hicimos 3 planes de bacheo completos, donde claro, el pozo que desaparece no lo ves más y te olvidas. Pero sin duda estamos muchísimo mejor que antes. Antes era un absoluto desastre. Lo que dejó Durañona fue vergonzoso, pero bueno, no importa, hay que hacerlo. Y ahora estamos trabajando también en los barrios, que no solo hacemos el cuneteo y el abovedado, sino que también le ponemos material granular tipo escoria o algo de eso que queda muy bien para la transitabilidad. De todas maneras, en todo tiempo, antes y ahora, se ha estado luchando con más o menos eficiencia en el arreglo. Sí, sí, lógico. Es muy diverso, porque tenés bacheo en asfalto, bacheo en hormigón, tenés el arreglo de las calles de tierra. Sí, sí, la suma ya, por ejemplo, de todo lo que es barrio por allá, en la cuadra cercana a la primera sede de la universidad, en la parte de la estación Claro. vieja, ¿no? Ahí hay barrios que todavía están teniendo que ser mantenidos. Sí, lógico. Nosotros hicimos mejoramiento de las calles del barrio Exferia, que cuando llegamos eran tan mal niveladas, bueno, un montón de problemas tenían, y le pusimos RAP, lo que es fresado de asfalto, y ahora estamos trabajando en todo lo que es camino de llameo del barrio Prado, el barrio de al lado, y acomodando todas las calles de ahí, porque faltaban muchos cruces de agua. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en Dugan no había cruces de agua, el agua no circulaba, quedaba ahí. Entonces eso, primero te trae agua estancada, pero además te genera que la calle se te deteriore si el agua no corre, ¿no? El agua, si se queda, empieza a hacer daño. Así que bueno, fueron muchas de las cosas que hemos hecho. En Dugan se hicieron la totalidad de las calles. Se está trabajando bastante en agua. Bueno, en eso está incidiendo sanear, ¿no? Claro, es lo que le corresponde. Sanear tiene la responsabilidad de la red de agua y cloacas. Hicimos una obra de 33 manzanas céntricas donde se cambiaron las tuberías en su totalidad. Pues son las más viejas del pueblo, ¿no? Entonces eso, no sé, tendrían 60, 70 años. Y La eso tenía muchas municipalidad paredes. es propietaria también de sanear, porque es una SAPEM, Exacto, es propietaria del 90% de las acciones. Sociedad Anónima de Participación Estatal muy Mayoritaria. mayoritaria. Exacto, esa es la sigla SAPEN. Sí. Exactamente. Sí, sí. Sigue estando al frente el Vasco Jordán. El Vasco Jordán, exintendente. Bueno, vamos por una ampliación de la planta depuradora. Sí, está en pleno proceso, es una obra importantísima, muy millonaria en costos. Es una obra larga también, no es una obra que se hace de un día para el otro, todo lo contrario, es una obra que lleva mucho tiempo porque, bueno, es una planta depuradora que va a aumentar la capacidad del procesamiento de líquidos cloacales y la eficiencia, esa tecnología más moderna, por supuesto. Así que eso es una obra importantísima, importantísima. La paga la nación, el ENOSA. Tantas cosas que hay en el pueblo para ir en el pueblo y en la comuna, ¿no? Porque también tenemos la mayor provisión de electricidad que va a permitir hasta tener televisión en los pueblos. Sí, ahora... Estamos hablando de fibra óptica. Sí, casualmente hoy a la tarde vamos a Dugan, un anuncio que va a hacer la CEOSP y por supuesto nos invitó para anunciar la red de televisión en Dugan, ¿no? De televisión por cable, así que estamos muy contentos porque es un anuncio importante para los vecinos. Tremendo anuncio para los vecinos, poder ver la televisión nacional. Claro, todo va llegando, por suerte. Mejora la tecnología, es más fácil, es más económico y va llegando. Nos queda muy poco que cubrir con agua corriente todavía. Sí, estamos en
más del 95%, ¿no? Es poquísimo, comparado con todos los indicadores, es poco. Y la idea es llegar, por supuesto. Nosotros estamos haciendo, a veces extendiendo por porciones la red, o sea, se va creciendo en forma permanentemente, no con una obra integral de todo, porque muchas veces quedan como cachitos del pueblo sin agua corriente, entonces se van como uniendo las trazas, ¿no? Yo creo que en poco tiempo más vamos a tener el 100%. A la vez, también el pueblo crece, entonces también hay que seguir extendiendo. Es como que vos decís, llegué al 100% y el pueblo te creció un poquito más. Tenés que hacer otra obra. Que va a pasar también en una expectativa sensible para los sectores en pugna en las elecciones, que va a pasar en provincia y nación. Y hoy hay un escenario tripartito, vendría a ser. Está como el Frente de Todos, el Frente Cambiemos y Milei, que anda dando vueltas por ahí. Es un poco una incógnita, viste que las encuestadoras dicen va a salir así, así, y después sale al revés, viste. Yo creo que el gobierno nacional y provincial no ha logrado resolver prácticamente ninguna de las cuestiones que tenía que resolver. Yo no le veo un logro a este gobierno. La inflación es más del doble de lo que teníamos. La pobreza creció sideralmente. Hay muchísimas cosas que ellos se propusieron como solución, el pueblo los eligió legítimamente y no han podido. Realmente los datos son muy contundentes, o sea, tenemos más del 120% de inflación en Argentina y eso atenta contra todo bolsillo habido y por haber. Con $1 a 500. Y con $1 a 500. La verdad que yo entiendo que uno se propone y a veces las cosas salen y a veces no, pero no le salió nada. O sea, los índices de pobreza que tienen son alarmantes, alarmantes. O sea, la pobreza creció enormemente, la falta de educación creció enormemente porque la gente está muy mal, realmente muy mal. Y eso nos golpea al Estado nacional también, al Estado provincial, al Estado municipal y golpea el bolsillo de los vecinos. O sea, los precios suben muchísimo, mucho más que lo que dice el valor de la inflación a fin de mes, porque la inflación se calcula en base a todo. Ahora, la inflación pega más en los alimentos porque es mucho más alta. La inflación en los alimentos está pisando el 20% mensual. Y la gente de menos recursos destina todos sus ingresos a los alimentos. Entonces, esos grupos familiares que no tienen tantos ingresos tienen una inflación cercana al 20%. Y es muy difícil contra eso. Es muy difícil porque la plata no alcanza, en definitiva, y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo puede decir un político, lo puede decir un periodista. La plata no alcanza, Armando. Y había un 50% de inflación, que es muy malo cuando comenzó este gobierno, y ahora estamos en un 120%. Es pésimo. El resultado es pésimo. También la pobreza es obvio que creció. Creció mucho. Creció, el otro día estaba mirando un dato, más de 2.800.000 personas son nuevos pobres que se suman a la cantidad de gente que es pobre en este país, que lamentablemente está pisando el 50%. Así que... Todo el mundo está esperando como esos arranques de cero del tiempo de Caballo. Ni Dios lo permita. No. No, yo lo que creo es que por ahí, digamos, hay que hacer un poco mea culpa. La gente todavía a veces piensa que va a venir un salvador con una varita mágica a decir esto se terminó, y eso no va a pasar. O por lo menos nunca pasó. Y si alguna vez nos creímos que pasaba... Apareció este señor Milei. ¿Cómo va a incidir en la... Incidir va a incidir. Se va a en la llevar elección un montón sí, de se va a votos. llevar unos cuantos votos, pero no es serio lo que propone. Vos recibiste el otro día acá a Rodríguez Larreta. Sí, vino con Diego Santilli también, uno de los candidatos del espacio. Está Patricia Bullrich y está Horacio Rodríguez Larreta, bueno, cada uno con su candidato a gobernador. Horacio está con Diego Santilli y Patricia está con Néstor Grindetti. Bueno, vamos a ver, hay paso, la gente va a elegir, o sea, también hay paso en
Unión por la Patria, que está Grabois por un lado y Massa por el otro. El lado de Milei no, pero bueno, veremos. La PASO es un buen termómetro y también está bueno que la gente pueda elegir. Eso está bueno. Y las elecciones de los otros días dejaron algunos resultados. Sí, se van dando por lo general. En las provincias todavía. Claro, ganan los oficialismos, pero alguna otra sorpresa. En San Juan el domingo fue un poco sorpresiva la victoria de Juntos por el Cambio porque hacía muchísimos años que gobernaba el PJ. Pero bueno, ahora creo que este domingo es Santa Fe. ¿Sí? Santa Fe es una provincia importante. ¿Cómo no? Sí, de las más importantes. Estamos en un año de tensión, diría yo. Sí, obviamente a los que nos gusta la política disfrutamos de Es que esto. la gente, por otro lado, por eso tuvo tanto impacto la presencia de un señor tan extremista en sus expresiones como es Milei, a los que ya les disgusta todo y en la cabeza tienen una especie de que se vayan todos, no les gusta nada a mucha gente. Sí, y entiendo perfectamente ese hartazgo. Estamos cada vez peor. Y bueno, eso después la gente lo canaliza a través del voto o eligiendo candidatos que a veces no tienen que ver con la política. Algo mal habremos hecho, seguramente. ¿Qué va a pasar con, bueno, están todavía por tener alguna otra reunión con ATE y los sindicatos municipales? Mira, nosotros ya cerramos de acuerdo con municipales y UPCN, ATE no estuvo de acuerdo, Claro. un trimestre más de aumentos salariales para poder ir llevando la situación, ¿no? Esperemos así llegar hasta fin de año, es decir, ya tuvimos un primer acuerdo, después tuvimos un segundo acuerdo, seguramente iremos. Lo que pasa es que, bueno, esta coyuntura de tanta inflación mensual te lleva a tener que sentarte a charlar seguido, ¿no? Sí. Muy seguido, porque la realidad es que, bueno, no se sabe tampoco cómo van a ser las cosas. Entonces, cuando hay tanta incertidumbre, bueno, charlaremos en 3 meses cómo son las cosas, para ver cómo son las cosas. Y bueno, no sé, la cantidad de personal municipal que hay son 200 personas. 1000 personas. 1000 personas, perdón. Eso incluye todos los Todos. docentes, todo. Claro. Sí. Claro, sí. Bien. Sí, el personal estrictamente de la municipalidad será 200 personas. Sí, tenés el hospital que es muy grande, que tiene Claro. más de 4. El sistema de salud, no solo el hospital, porque vos tenés los CAPS, las Eso unidades son las sanitarias. 200 que... No, ahí tenés 450 Ah, personas. 450. Es muy grande. Vos pensás que solo es municipal, ¿no? Y después tenés el sistema educativo, que también tiene muchas personas. También tenés el sistema, bueno, el corral o las distintas áreas del municipio, ¿no? Los talleres de cultura, que tenemos como 70. Bueno, es grande. Es una cosa grande. Bueno, y tenés ganas de seguir. Sí, esa es una buena pregunta. Vos sabés que está muy bien la pregunta, porque a veces, digamos, lo primero que tiene que tener un candidato son ganas. Si no tenés ganas, no puedes ir ni a la esquina. Y yo tengo muchas ganas. Neusta, ¿te acordás de Neusta? Sí, Decía, hay que ser gánico. gánico, no me acordaba de eso. Me acuerdo de Neusta, por supuesto, pero bueno, tal vez no le prestaba mucha atención porque era muy chico. Te estoy agradeciendo Hay que ser mucho que hayas venido y que hayas dicho lo tuyo. También la oposición ha dicho lo suyo y la democracia es que la gente decida. Y primero poder expresarse y después Ya, que la gente decida. Eso Que la es buenísimo. gente decida. Lo estamos viendo el 13, El 13 de agosto. el 13 de Sí, sí, agosto lo estamos sabiendo. Perfecto. Muchas gracias, Muchas gracias a vos. Francisco. Hasta luego. Nos vemos. Hasta siempre. Una amiga, Buen día. un lujo de amiga, la doctora Gabriela Leighton. Buenos días, ¿Qué? muchas gracias por invitarme. Le estoy agradeciendo mucho que
ha tenido no hace mucho, comentamos en su momento, un reconocimiento por su tarea. Sí, es ¿Cómo verdad. fue esto? La Universidad Nacional de Cuyo me dio el premio posgrado el 31 de marzo por la tesis de mi segundo doctorado, que fue considerada acreedora de un premio así, ¿no? Y es una universidad que, bueno, es una universidad que yo quiero mucho, no solamente porque mi familia paterna es toda mendocina, sino también porque es una universidad de gran prestigio y en su carrera de letras tuvo de profesor nada menos que a Julio Cortázar, ¿no? Que Oh, es una universidad que realmente en todo lo que tiene que ver con letras siempre tuvo muchísimo prestigio, así que Julio me hayan Cortázar. premiado así. Recordémosle a la gente algunos títulos de Cortázar. Bueno, mi hija más grande se llama Maga por Rayuela. Rayuela. Rayuela es una novela que realmente, bueno, fue una novela de quiebre para la Argentina, en los albores de lo que se llamó el posmodernismo en literatura. Bueno, recordemos que la posmodernidad comenzó en realidad con la economía y la política y luego pasó a las artes, ¿no? Y en el caso de la literatura, lo fuerte de la posmodernidad fue esta cuestión de la falta de certezas, ¿verdad? La certeza de la modernidad, digo, James Joyce escribiendo Ulises, escribiendo el Finnegan's Wake y escribiendo un libro más grande que el Finnegan's Wake donde explica... Finnegan's Wake es una novela de James Joyce que de sería James Joyce, ya, sí. como el velorio de Finnegan. Sí, Que Wake. está todo, Wake es velorio. sí, que está todo escrito con palabras portmanteau, palabras que están, que son como dos palabras unidas y forman un significado que es como de uso, como muy oral también, ¿no? Y es de muy difícil lectura, por supuesto, y bastante complejo, y lo que hizo Joyce en plena modernidad fue escribir un libro más grande, más o menos el doble que el Finnegan's Wake, donde explicaba cada palabra del Finnegan's Wake. Esa certeza modernista, donde el universo, el mundo, la verdad es unívoca, con la posmodernidad se rompe. Ya no hay nada unívoco. A es A, B es B y ambos tal vez sean C. Depende de los contextos. Depende de todo, las múltiples verdades, la fragmentación. Contexto. Entonces, bueno, siempre se habla de dos autores como la puerta literaria a la posmodernidad. Uno es Samuel Beckett y el otro es Jorge Luis Borges. Y sin embargo... ¿Título de Beckett? Beckett, bueno, montones. Vamos a decir la primera obra de teatro, Esperando a Godot, que creo que es uno de los más famosos. Y Borges, bueno, Borges. Un aluvión de cosas. Sí, qué sé yo, Cuadernos de San Martín, por decir algo. Y entonces, bueno, lo que hace Cortázar con Rayuela es ir un poquito más allá de Borges y de Beckett, cuyo inicio posmoderno, podemos decir que son posmodernos, pero cuyo inicio tiene más que ver con lo léxico y lo temático. Cortázar empieza a jugar con lo formal, ¿no? Con lo estilístico. Entonces tenemos un libro como Rayuela que se puede leer de dos maneras por lo menos. Una manera lineal, desde el principio hasta el final, de la primera parte, digamos, del libro, ¿no? El libro en realidad tiene tres partes, una primera parte en París, una segunda parte en Buenos Aires y una tercera parte de los capítulos de anexos. Una manera de leer Rayuela es lineal, la primera parte en París, la segunda parte en Buenos Aires, fin,
y la otra parte es jugar a la rayuela con Cortázar. Y entonces cuando uno termina un capítulo, Cortázar dice, ahora lea el capítulo tal. Entonces uno va a ese capítulo, cuando termina dice, ahora lea el capítulo tal. Entonces vuelve al otro capítulo y así la novela tiene... ¿Dónde encuentra esa indicación? ¿En una cuadrícula de esa rayuela? No, es simplemente al final del capítulo se indica a qué capítulo y en qué página uno tiene que ir. Y uno entonces va salteando. Y esto tiene que ver con un inicio de lo que después fue, bueno, por supuesto el ícono posmoderno en literatura, que fueron esas novelas de Elige tu propia aventura y estas cuestiones, donde uno tenía un texto, bueno, había cada locura, había textos que eran un sobre y que uno iba sacando del sobre las páginas o los capítulos y depende que, o sea, no se podía leer dos veces de la misma forma. Pero después las novelas de Elige tu propia aventura, que es interesante, mis hijas les encantaba, estoy hablando de los 90, principios de los 2000, donde la novela decía, bueno, y al personaje le pasó tal cosa, ahora, ¿qué querés leer? ¿A o B? Si uno leía A, después la novela seguía para otro lado. Si uno leía B, seguía para otro lado. Entonces no era la misma novela de acuerdo a lo que uno iba eligiendo al término de cada uno de los capítulos. Eso implica una pretensión de lectura muy diferente a la que uno, me refiero a mí que tengo 84 años, tuvo cuando leyó cosas hace 50 años atrás. Claro. Es el Estoy fin de la hablando por modernidad. decir algo. Sí. Leer lo de los escritores famosos de hace 50 años atrás, de los Tres Mosqueteros, el Vizconde de Bragelonne. Bueno, por eso todo eso forma parte de una modernidad. 20 años después, por decirlo, de un solo autor. No, pero lo que digo es que todos esos libros forman parte de una concepción modernista de la vida, lineal, previsible, acabada, explicable, que con la posmodernidad, y por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, donde más o menos situamos el inicio de la posmodernidad, se hace trizas. Pero, en Argentina nosotros tenemos un antecedente de oro de Rayuela y de la posmodernidad, que es Macedonio Fernández. Ajá. Con el Museo de la Novela de la Eterna y su descripción del lector salteado. El lector salteado. Macedonio, pensemos que Macedonio fue maestro de Borges. Estamos hablando principios del siglo XX, fines del XIX, en Argentina, donde Macedonio Fernández propone el lector salteado. Y él dice, el verdadero lector es un lector salteado. ¿Cuánto había pasado en ese momento desde las primeras novelas 2 siglos atrás? ¿No? Estamos, bien digo 2 siglos atrás, estoy hablando del sí, clásico, de todos los clásicos. Principios del XIX, fácilmente, claro. Sí, bueno, en el ámbito de la literatura inglesa está el Tristram Shandy, ¿no? Y el Tristram Shandy es una novela, Tristram Shandy, es una novela que es como antecedente incluso de Macedonio Fernández, en pleno siglo XIX. Es una novela que interpone páginas en blanco, páginas en negro. El narrador se olvida de lo que está narrando y sigue con otra cosa. Después de 5 capítulos se acuerda y dice, uy, dejé al personaje mirando por el ojo de la cerradura. ¿Cuánto pasó desde que se escribió el Quijote? Y bueno, no, claro. Pero, claro, eso también es interesante. Hay una cosa que se llaman bolsones de posmodernidad, ¿no? Esto es
la posmodernidad empezó después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya hay antecedentes como estos que estamos mencionando. La novela de Folletín es uno, El Quijote, ¿no? La novela de Folletín, todas las semanas llegaba el capítulo y en las casas se lo compraba para leer el capítulo y había que esperar. Bueno, así también está Sherlock Holmes, ¿no? Allá en Inglaterra. Bueno, por eso, como la novela de Folletín también de alguna forma, si bien es una novela lineal, tiene que ser considerada un antecedente de la posmodernidad de Rayuela, de Cortázar, ¿no? Estábamos hablando de Cortázar. Porque necesariamente, bueno, en el caso de Sherlock Holmes es hermoso. Cuando Conan Doyle hace que Sherlock Holmes se muera, la gente le mandó tantas cartas, 3 bolsones gigantes de cartas recibió y lo tuvo que revivir. Eso en la serie, la última serie que está en streaming, la verdad que está muy bien hecho. Sherlock Holmes y el doctor Watson, ¿no? Por eso, pero está muy bien hecho cuando de la segunda temporada a la tercera, si no me equivoco, está el capítulo de Conan Doyle donde Sherlock Holmes se muere y después en la tercera temporada lo tienen que revivir. Tiene que hacer un invento como que en realidad se cayó de la terraza, y lo tuvo que revivir porque la gente no se lo dejaba matar. Conan Doyle se estaba enloqueciendo, ya estaba viviendo la vida de Sherlock Holmes, decía él. ¿Lee la gente ahora mucho menos? Ahora que tenemos la televisión y todas esas cosas. Es interesante que me pregunte esto porque justo estuve leyendo, justo ayer o anteayer, una encuesta respecto de los hábitos de lectura actuales de la gente. La franja etaria que menos lee es la franja etaria que va entre los 20 y los 35 años. Ajá. La que más lee es la anterior, la que va entre los 12 y los 19 años. Por supuesto que es porque leen en el colegio, ¿no? O sea, me parece que la explicación tiene que ver con que es una edad muy escolarizada. Y si la pregunta es, ¿el año pasado leyó al menos un libro? Un chico de 15 años debería responder sí, porque leyó en el colegio al menos un libro. Entonces, después cuando termina en el colegio, se ve que era un porcentaje realmente bajo, como 30% o 33% de gente entre 20 y 35 años que leen al menos un libro por año. O sea que ahí tenemos los chicos de la pantalla, del streaming, del podcast, y que está de alguna forma en el campo del entretenimiento reemplazando a la literatura, ¿no? En el campo del entretenimiento, digamos que anteriormente era, por supuesto, o sea, yo lo que digo es... Netflix. Claro, por ejemplo, mi lectura de los chicos hasta 19 años que leen al menos un libro por año en un porcentaje que llega casi al 80%, son chicos escolarizados y que no están leyendo por placer. La pregunta de la encuesta no era si lee por placer un libro al menos al año, sino si lee un libro al menos al año. Entonces, claramente en el colegio se lee. Y después, posterior a los 35 años, aumenta un poco el porcentaje de lectura y los mayores de 50 aumenta significativamente. Esas son la generación de la mía, digamos, para arriba, que somos gente de lectura, que estamos acostumbrados a la lectura, ¿no? Un punto Justo, en la historia antropológica, digamos, la historia de la humanidad, del hombre. Un punto fue la invención del alfabeto. Qué cosa terrible. A ver, pasado a la que escritura, ahora claro. está sirviéndonos en la computación, pero en ese momento fue identificar sonidos con signos, Sí, claro. las vocales y las consonantes.
un nivel de abstracción mayor al del dibujo, el jeroglífico, obviamente. Claro, Sí, sí, ese claramente. es un punto terrible. No, yo no estoy, no estoy para nada cuestionando los lenguajes digitales. Que no se entienda esto me parece maravilloso. Recién acabo de llegar, porque fui abuela por segunda vez. Ah, felicitaciones, Sí, la nonna, gracias. diría un italiano. Sí, ahora, además de Elena, tengo a Morgana, que tiene un mes. Morgana. Y estaba antes de venir para acá, Morgana suena inglés. sí, eh, antes de venir para acá, estaba cuidándola a Morgana un ratito y mi hija había dejado puesto un podcast. Y Morgana es de meses. Un mes. Un mes. Cumplió el domingo un mes, 2 de junio. Bueno, cuestión que estaba mirando mi hija un podcast. En el podcast había los que estaban haciendo el podcast, que no sé, es difícil, no sé si tiene un nombre específico, si son actores, si son cómicos, si son periodistas, son un poco de cada cosa, interactuando entre ellos, y después al lado todo un chat de personas que sobre el podcast, por escrito y con mucha fluidez y profusión, interactúan entre ellas y con los actores del podcast. Entonces ahí cuántos códigos, ¿no? No solamente, por supuesto, el código fílmico, porque indudablemente eso es una puesta en escena, además era cómico, con lo cual era divertido, etc. Pero además está toda esa interacción virtual que nos dejó la pandemia y que la seguimos usando muchísimo, y como dos niveles de comunicación diferentes. Entonces, ya no hay más una televisión donde nosotros estamos acá y hay un otro que pasivamente está mirando y como mucho comenta con el que está al lado, sino que hay toda una comunicación de gente que no se conoce entre sí y que lo que tiene en común es que está mirando ese podcast y que empiezan a hablar entre sí y algunos también mandarles mensajes a los que están haciendo el podcast, todo en un tiempo virtual, porque no sé esa gente que está interactuando en qué país está, qué uso horario tiene. Están interactuando en español en una plataforma. Podrían estar en México, podrían estar en España, podrían estar en Argentina, y en Argentina podrían estar en cualquier lado. Están interactuando. ¿Cómo se llama la materia que das vos o que da usted en la universidad? En la universidad yo ahora doy literatura inglesa 1, que es Shakespeare básicamente, pero también, bueno, John Donne, Shakespeare. Marlowe, qué sé yo, pero sí, literatura inglesa, digamos, del Renacimiento y el Barroco, un poquito de Chaucer como antecedente, pongamos desde la Alta Edad Media hasta John Donne, hasta que termina el Barroco, digamos. Y literatura inglesa 3, que es literatura en lengua inglesa de los siglos XX y XXI. En este momento esas son las materias que yo estoy dando. Y le cuento una cosa que me imagino que lo habrá visto en las redes. Este viernes y sábado pasado tuvimos un congreso maravilloso en la Universidad Nacional de San Martín, organizado por mí y por todo mi equipo de trabajo, de literatura y medios audiovisuales en lenguas extranjeras, donde tuvimos 28 universidades nacionales y 11 universidades extranjeras. Era muy gracioso porque armé todo virtual, armé mesas de literatura o de medios audiovisuales o de transmedia con gente de muchos países. Se conectaban todos, cada uno por la desde red. su país, y entonces, bueno, había alguien que moderaba y cada cual presentaba lo que quería presentar y después se originaban... ¿En distintos idiomas? En distintos... Yo En moderé inglés una... la mayoría. Los 2 idiomas oficiales del Congreso fueron inglés y español.
una sola mesa fue los dos idiomas al mismo tiempo, esa la moderé yo, fue muy divertido, porque cada cual hablaba el idioma que hablaba. Pero después si no eran o en español o en inglés, pero lo buenísimo es que para cada uno, esto es muy posmoderno, para cada uno era un día y una hora distinta más o menos. A mí una mexicana era a las 5 de la mañana, una argentina era a las 8 de la noche, para el inglés ya era el mediodía, para el alemán era pasado el mediodía. Increíble, estuvo muy bien, muy divertido y muy Yo, enriquecedor. lamentablemente, no puedo aprovechar mucho más tiempo toda la sabiduría que usted tiene. Pero le hago una pregunta. ¿Se venden menos libros ahora? Bueno, sí, yo creo que sí. Por supuesto que hay dos posibilidades que son el ebook, que está teniendo mucha Pero eso buena... es con la red. No, en realidad es como un libro, pero solamente que hay que leerlo en una especie de tablet. Pero es como un libro. Ajá. Se compra Un ebook, claro, y se sí, descarga. sí. Lo que tiene de facilidad Uno lo lee en pantalla. En pantalla y se puede subrayar, se puede buscar. Sí. Es muy útil. A mí me sigue gustando el libro en papel, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el ebook tengo y realmente es muy útil para trabajar, es espectacular. Y después está otra cosa que, por ejemplo, mi marido consume mucho y le encanta, que es el audiolibro. Muchas veces leído por los propios autores. Entonces, para cuando uno va manejando o va andando en bicicleta, el audiolibro es una muy buena posibilidad también. Así que no sé, la pregunta, ¿se venden menos libros? Menos libros en papel, sí, pero ahora, digamos, el libro está en distintos soportes, así que... El papel está el papel en retirada. Sí, el papel está en retirada, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. y cuando quieran me invitan de No, nuevo. por favor, si hay tanto para ir poniéndonos al día a través de una persona como usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.